La iglesia reconoce que cada ciudadano, con su emprendimiento, iniciativa, puede poner a trabajar su imaginación, ¿verdad? Y de alguna manera puede producir los bienes que se propone. La iglesia reconoce ese derecho. Lo que no va a permitir la iglesia, por lo menos a nivel moral, en cuanto al llamado que hace, lo que la iglesia va a estar siempre denunciando, es que jamás va a estar por encima del bien común la propiedad privada. Es decir, que si hay necesidad, si hubiera una necesidad extrema, imagínense que solo hay una patente, un medicamento, una patente de un medicamento, y de repente hay alguien que lo inventa y su vida, y él quiere ponerse esa inyección, ¿verdad? Él la inventó, él se la quiere poner, y todo el mundo se da cuenta que él tiene la solución para salvar a muchas vidas, a millones de vidas. Pues en ese caso prima obviamente el beneficio común, por lo cual en ese caso, aunque lo haya hecho él, fruto de su esfuerzo y trabajo, ¿verdad? Lo que importaría socialmente hablando es el bien común. Entonces ahí donde el tema de la propiedad privada toma otra dirección, ¿verdad? Nos dice en este caso la doctrina social de la Iglesia, numeral 178, la tradición de la Iglesia nunca ha aceptado el derecho de la propiedad privada como absoluto e intocable. Al contrario, siempre lo ha entendido en el contexto más amplio del derecho común de todos a usar los bienes de la creación entera. El derecho a la propiedad privada como subordinada al derecho común, ¿verdad? Al destino universal de los bienes. Es decir, este principio de la propiedad privada, de respeto a la propiedad privada, está obviamente subordinado al del destino universal. Y eso es lo que a veces acarrea problemas de comprensión respecto a lo que la iglesia opina sobre la propiedad privada, porque a veces pareciera que la iglesia dice, sí, tenemos derecho a la propiedad privada, pero en otros momentos como que la iglesia apoya causas como para quitarle a los ricos para darle a los pobres, pareciera, ¿verdad? Pareciera que esa es la dinámica de la iglesia. Sin embargo, no es tanto así. Es el hecho del reclamo público ante las injusticias. No es que la iglesia quiera que a los ricos se les quite la riqueza que hayan producido, sino que devuelvan lo que no les pertenece, porque han acaparado algunos, han sido mezquinos con el tema de las utilidades y han dejado a los obreros quizás sin un salario justo. Entonces, lo único que tienen que hacer es devolver lo que han quitado de más. Y eso obviamente de ese lado se pondrá la iglesia, del lado de los obreros, ¿verdad? A favor de ese bien común. Sobre todo cuando hay pruebas tangibles de una corrupción, de una, ¿cómo se llama?, manipulación en contra de las mayorías. Obviamente la iglesia se pondrá a favor de los que sufren este tipo de explotación. Este principio reafirma la opción preferencial por los pobres. Nos mueve a considerar, bueno, si todo nos pertenece a todos, si el universo nos pertenece a todos, este planeta, entonces significa que todos deben tener oportunidades. Así que es en función de los pobres donde va también dirigido este principio. El principio exige que se vele por la solicitud de los pobres, que requieren de oportunidades. A muchos piden trabajo, no andan pidiendo dinero, piden trabajo, piden oportunidad de tener un lugar digno donde vivir, ¿verdad? Tener siquiera un pedacito de tierra donde poder construir su casa, porque los andan moviendo de un lugar para otro, porque a veces les toca que invadir territorios que no les pertenecen, porque no tienen patria potestad, pero no tienen patrimonio. Entonces les toca que andar buscando dónde poder vivir, ¿verdad? Algunos se van debajo de los puentes, otros a las orillas de la carretera y no tienen un terreno que sea legítimo para ellos. Entonces, ellos lo único que piden es una oportunidad, ¿verdad? Sea para el trabajo o para tener un lugar donde construir su casa, que es un derecho universal, ¿verdad? El hecho de que algunos hayan acaparado territorio no significa que esa propiedad privada esté por encima de la necesidad de algunos de tener un lugar donde poder hacer su pedazo de casita, ¿verdad? Por lo menos su casita digna. Eh, y todavía hay gente que no lo comprende esto, que está por encima de la propiedad privada, el bien común. Obviamente, si no se les da la oportunidad a los pobres de salir de esta situación cuyas condiciones de vida les impide poder tener un crecimiento adecuado, se volverá obviamente una enfermedad en la sociedad. La pobreza seguirá produciendo pobres, ¿verdad? Y esa es una realidad muy evidente. Por eso la iglesia quiere de alguna manera colaborar a que tengamos en mente cómo poder ayudar a salir de esta situación, de este ciclo vicioso de la pobreza. Dice San Juan Pablo II en la carta Solicitudo Rei Socialis, esta es una opción o una forma especial de primacía en el ejercicio de la caridad cristiana, de la cual da testimonio toda la tradición de la Iglesia. La posición preferencial por los pobres va en dirección de ello. Ya lo hemos hablado un poquito antes. El principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad se puede ver de dos formas. Se puede ver desde la óptica de que aquella persona que tiene más fuerza que otra
no le impida a esta menor poder obviamente salir adelante. Pero también se refiere al tema de la etimología de la palabra, que es la palabra subsidium. Subsidium significa dar apoyo, promoción, desarrollo respecto de los mayores respecto a los de los menores, por lo cual se refiere a la capacidad de los que tienen oportunidades que le brinden a otros la oportunidad, los que tienen riqueza le brinden a otros oportunidad de tener riqueza, los que tienen educación le brinden a otros la oportunidad de educarse y de alguna manera pues los que hayan superado, que estén en un nivel de desarrollo superior, que ayuden a los que están por desarrollarse. En ese sentido, pero también como digo, en el sentido primario que es evitar, no impedir que otro también se pueda desarrollar, que otro también pueda mejorar su condición de vida. En esas dos perspectivas hay que ver el tema de la subsidiariedad. Este principio protege de la explotación, protege a las personas de los abusos, de las instancias sociales superiores, de su jefe, de su, no sé, del presidente, del alcalde, de quien sea que esté al frente del poder, ¿verdad? O que esté al frente de una empresa que no le aplaste sus derechos, que no le impida alcanzar aquellas instancias también en particulares que sirvan para poder mejorar su condición de vida. Entonces, la idea es brindarle el apoyo a las personas lo más que se puede. Es un llamado de la iglesia incluso a nivel internacional, donde la iglesia llama a los países más ricos a que colaboren con proyectos al desarrollo de los países más pobres, que no los dejen abandonados, que no se queden en la burbuja de la comodidad que tienen ya, porque muchos países ya gozan de calidad de vida, una calidad de vida envidiable. Y por tanto les pide a estas iglesias ricas, también localidades ricas, gobiernos ricos, que no se olviden de la gente que está por desarrollarse, que no se olviden de África Sur, que no se olviden de América Central y América del Sur, de estos países que sufren el subdesarrollo y también de Medio Oriente. Es un llamado a las clases más poderosas, a los más poderosos, a que presten colaboración en ese sentido. Contrasta con este principio todas las formas de centralización. Aquí en este país sufrimos muchísimo de eso. Hay que ir hasta Tegucigalpa para poder hacer un simple papeleo, ¿verdad? Imagínense que a mí me toca todavía hacer el trámite de reconocimiento de uno de mis títulos y tengo que ir hasta Tegus a hacer ese trámite, buscar el momento, pagar no sé cuánto de pasaje para poder ir hasta allá, solo para que me pongan una firma y un sello, en vez de hacerlo aquí localmente, ¿verdad? Como hay un CUROC aquí, debería de poderse hacer en el CUROC también. Pero no, hay que ir hasta Tegus. Así con muchos trámites, no solamente educativos, sino también de carácter comercial. Hay que ir a Tegucigalpa para dar vueltas por el tema comercial, por el tema de fundación de empresas, una cantidad de cosas que hay que hacer en Tegucigalpa. O cuando mucho San Pedro. La idea es que más bien haya participación de ese poder en todas las localidades para que las oportunidades lleguen a todos y no se nos limite, no se quite la oportunidad de alcanzar los beneficios que debería dar el gobierno. Eh, Luchar contra la centralización es luchar también con este autoritarismo también, porque cuando se centraliza todo, los que están al frente de todo ese sistema, ¿verdad? Se consideran los únicos que pueden decidir, ¿verdad? Cuando Dios nos ha dotado a todos de la capacidad de poder gestionar, la capacidad racional para hacer todo bien, para seguir procesos. No, nada cuesta, ¿verdad? Formar, educar a la gente para que los mismos procesos que se realizan en una localidad se puedan realizar en todas, pero se requiere un esfuerzo político, ¿verdad? Para poder alcanzar esa descentralización. También está en contra ese principio de la burocratización, que viene siendo prácticamente lo mismo, ¿verdad? Esto de tener que asistir solamente a algunas oficinas para realizar ciertos trámites que algunas veces son engorrosos, hay que hacer largas filas para pasar por una simple ventanita, cuando podría gestionarse, tener más y más centros de atención. Pero bueno, es un interés, como digo, de carácter político. Aquí la gente sufre por eso. Hacen largas filas para ir a traer un simple bono, para poder obtener una simple oportunidad de laboral, hacerse grandes filas. Hasta para poder hacer una inyección, grandes filas. Porque realmente no hay un sistema adecuado para darle a todos la misma oportunidad. Ahí tienen que esperar un montón de ciudadanos. Y a veces me da lástima ver a un montón de gente que viene de las aldeas a esperar su bono educativo, ¿verdad? Y tienen que hacer largas filas para que le den ese bono, ¿verdad? Cuando podrían repartir los bonos quizás por cada banco, no sé, o en diferentes escuelas y ahí llevar la oportunidad de obtener el bono. No, centralizan todo en un solo sitio, ¿verdad? Para volver más engorrosa y lamentable a veces la vida del ciudadano. El asistencialismo, también se pone este principio en contra del asistencialismo. El hecho de solo brindarle ayuda a alguien por salir del paso.
¿verdad? Que creen que con darle un bombillo ya se arregló su problema energético en el hogar, que con darle una bolsita solidaria ya con eso logró sobrevivir 4 años de gobierno. Es decir, esa idea de meterle en la cabeza a la gente que solo con las migajas que dan, a veces cada 4 años cuando hay eh, año electoral, ¿verdad? Realmente es suficiente trabajo para que debe realizar el político. Va en contra de ese sistema. Va en contra también del provocar en la gente esa necesidad de depender del sistema también. Genera gente que solo está esperando el bono, que no se esfuerza. Como ya le va a venir el bono, entonces ahí está, ahí nomás. Eso pasó durante el gobierno de Mercelaya, que esperaban el bono 10.000, el bono del adulto mayor, el bono educativo, que no está mal subsidiar a la gente, está muy bien. Pero el problema es que ese sistema, si no va acompañado de gestionar que la gente trabaje, hace de la gente una sociedad haragana, una sociedad como decimos vulgarmente, pidigüeña, ¿verdad? Que solo está esperando las migajas del gobierno y no hace un esfuerzo también personal por salir de la condición de pobreza. Entonces, eso es lo que genera, ¿verdad? Genera una sociedad de mendigos, que no es lo que queremos como desarrollo. Queremos obviamente que la gente tenga oportunidades para que trabaje dignamente y que llegue algún día el día en que no dependan ya del gobierno. De presencia excesiva del Estado y del aparato público también está en contra de esto, donde el Estado está presente en todo. Cuando se dio el conflicto entre el gobierno, entre los empresarios y los del proletariado en la época de 1800, finales de 1800, en plena casi apogeo de la era industrial, se gestionó esa gran lucha y el papel que intentaba jugar el Estado era empezar a aplacar a los pobres, empezar a aplastar a los pobres y no servía realmente como un verdadero árbitro de oportunidad, tanto como para el que empleaba a los trabajadores como para los trabajadores mismos. Entonces ahí aparece el Papa León XIII, ¿verdad? Para empezar a iluminar un poco acerca de cuál es el verdadero papel que debe jugar el Estado en medio de ese arbitrio, en medio de esa gestión. Porque, por un lado, los de pensamiento marxista creían que había que ser del Estado un cuerpo que más bien hostigara o aplastara al rico, ¿verdad? Y los capitalistas creían que el Estado estaba para beneficiar a los emprendedores y por tanto tenía que beneficiarles a ellos, ¿verdad? Y defenderles sus propiedades privadas en contra de los obreros que a veces llegaban a manchar paredes o a quemar o a quebrar vidrios. Entonces el Estado tiene que aplastar al obrero, ¿verdad? Y defenderme a mí, que soy el que genera trabajo. Entonces se gestaron dos líneas de pensamiento en aquel momento histórico. La iglesia apareció, ¿verdad?, con el Papa León XIII para iluminar al respecto de ese asunto. Y vamos a hablar un poquito del primer documento de la doctrina social del Papa León XIII, ¿verdad? Y de cómo él ve el papel del Estado también. ¿Qué provoca este principio? Lo que provoca primero es la pérdida, no, pero en este sistema, ¿qué provoca el sistema? Provoca la pérdida de las energías humanas, lo que les decía respecto a los bonos. La gente ya no quería trabajar, no estaba esperando que le viniera el bono de 10.000 pesitos. Como eso les alcanzaba, ¿verdad? Les bastaba, entonces solo esperaban, no se esforzaban por conseguir oportunidades de trabajo. Con solo esperar que el sueldo se lo mandara el Estado sin hacer nada, ¿verdad? Como digo, empezó a generar una condición de empobrecimiento tremendo, que cuando viene el siguiente gobierno, y ya no le dan ese bono, ¿verdad? El sistema se viene abajo, porque le quitan obviamente, le quitan, ¿cómo se llama? Es que no quiero decir la palabra, una palabra que suena muy feo. Le quitaron la glándula mamaria del Estado, pues por no decir de otra manera. Le quitaron ese ombligo, ese cordón umbilical, ¿verdad? A la gente en el sistema que tenemos actualmente, por lo cual la gente se la está viendo difícil, porque ya no la tienen acostumbrada a que le den ese bono. Y puede pasar en otros gobiernos que no le dan quizá ningún bono. Miren, por ejemplo, allá en Argentina, este famoso candidato que les platicaba yo, que es Javier Milei, él está en la mentalidad de gobierno que él tiene, el gobierno no tendría por qué dar absolutamente nada de gratis al ciudadano. Nada de gratis. Porque nada de gratis. Tarde o temprano alguien termina pagándolo en la balanza de la economía. Él como economista está en contra de que se regalen cosas. Pero sí brindar oportunidades y fuentes de trabajo. Que esa sí es una oportunidad que el Estado debería de dar. ¿Verdad? O sea, que tiene una imagen así. Imagínense que viniera a Honduras un presidente de esa manera, que no diera ni siquiera migajas, ¿verdad? ¿Qué generaría en la gente? Generaría enojo, porque la gente está mal acostumbrada a creer que el Estado tiene que darle cosas gratis, cuando el Estado no está para eso, ¿verdad? No está para dar cosas gratis, está para dar oportunidades, está para gestionar la infraestructura, está para dar seguridad a los ciudadanos, no está para andar dando bonos. La función del Estado no es andar dando bonos, cuando mucho es dar financiamiento a las causas, emprendedurismos
y sueños de los ciudadanos que quieren obviamente salir adelante con una empresa, con una MIPYME. Para eso puede funcionar el Estado, para otorgar oportunidades de préstamo, pero no regalar. Porque si regala las cosas que se han dado en impuestos, genera una cantidad de gente que vive así con una mentalidad, ¿verdad? Donde las energías que ponen para el trabajo y desarrollo personal son muy pocos. También genera un aumento exagerado de los aparatos públicos. Lo que estamos viendo en este país, cuánta gente contratada para cosas que ni siquiera tienen sustancia, que no generan grandes cambios. Ahí tienen un montón de asesores presidenciales para nada. Tienen un montón de ministros de no sé qué que no están haciendo nada. Entonces, lo que se generan son puestos de trabajo fantasmas, donde le están pagando, se está yendo el líquido del dinero, ¿verdad? La liquidez del Estado se está perdiendo en sueldos, salarios, a gente que no está funcionando y que no está sirviendo para mantener un sistema de progreso y desarrollo. Entonces, eso es lo que genera. Que hay que crear, como han aparecido por ahí, como el caso de, como denunciaba este famoso candidato que quería ir de forma independiente, ¿cómo se llama este de San Pedro Sula? Que hizo una denuncia pública contra el alcalde Calidonio, que dijo que anda poniendo a su propio sobrino en cargos como asesor de no sé qué y un cargo nada que ver, pues, un cargo del que no está haciendo absolutamente nada en San Pedro Sula, pero le están pagando un sueldo por eso. Le estuvieron pagando sueldo por ser asesor de no sé qué cosa. Creo que era por eventos deportivos, algo así, en San Pedro Sula. Le estaban pagando por algo así. Hacía la denuncia pública él, ¿verdad? Con papel en mano, diciendo, usted alcalde que ha puesto a su sobrina, le estaba pagando ese sueldo, haciendo nada, ¿verdad? Así hay muchos cargos en estos gobiernos que hemos tenido a nivel latinoamericano, no solamente en Honduras, a nivel latinoamericano, ¿verdad? Donde benefician a la gente, le dan sueldos por hacer nada. Cuando ese dinero podría servir para salvar el hambre, mucha gente está muriendo en hospitales, mucha gente está sin oportunidad de poder salir adelante como trabajo, no hay gente formándose porque no tienen ni siquiera para pagar uniformes y cuadernos de sus hijos, no pueden a sus hijos estudiar. Hay cosas importantes en este país que se pueden ir sanando, pero por andar pagando sueldazos a puestos fantasmas no salimos de la situación. Después dicen que hay demasiado mal gasto público. ¿Pero por qué? Porque que hay demasiado gasto público. ¿Pero por qué? Porque están malgastando el dinero. ¿Verdad? Se va en puros sueldos de cosas que no están funcionando realmente. Por eso es que aparecen pensadores, o personas como ese Javier Milei, que quiere él piensa en un estado minarquista, un estado reducido. Sí que lo que se puede hacer hoy en día con la tecnología, con la oportunidad de comunicarnos rápidamente, no se ocupan tantos puestos de estado, ¿verdad? Según como él lo ve. Él considera que hay puestos que deberían desaparecer, ¿verdad? Por completo. Y que solo hay que tener quizá uno por cada ministerio en el Estado, ¿verdad? Y los subalternos, que deberían ser muy pocos en realidad. Y los técnicos, que se dedican obviamente a dirigir los procesos. Pero de ahí hay muchos puestos, asesores, consejeros y cosas así que se inventan para darle oportunidad de trabajo al de la argolla, ¿verdad? Al amigo, al compadre. Entonces, ese es el tipo de situaciones que ocurren en este país. ¿Verdad? Pero bueno, es de seguir hablando. Un aumento considerable de los gastos para mantener estos aparatos públicos. Eso es lo que genera cuando se rompe con el principio de subsidiariedad, cuando no se respeta esta oportunidad de darle oportunidad a los demás, ¿verdad? A los más pobres, a los más defensos, a los que están siendo explotados, marginados. Es muy difícil realmente que el país pueda salir adelante si el aparato del Estado está simplemente malgastando el dinero. ¿Cómo se practica este principio? Aquí algunos consejos de cómo podemos ponerlo en práctica. Primero, promoviendo el respeto efectivo del primado de la persona y de la familia, poniendo en la dignidad humana en primer lugar. Segundo, valorando las asociaciones y organizaciones intermedias. El hecho de no creer que el político puede hacerlo todo, sino que si un alcalde, digamos, quiere hacer proyectos, puede generar algunos brazos de colaboradores, gente que quiera estar, obviamente, manejando parte de su administración. No tiene por qué sentir que él solo debe tomar todas las decisiones. Puede perfectamente delegar, ¿verdad? Encargar a organizaciones intermedias para que vigilen o pueda trabajar bien un gobierno local o un gobierno a nivel municipal o a nivel departamental o a nivel incluso nacional. Impulsando la iniciativa privada a fin de que cada organismo permanezca con las propias peculiaridades de cada servicio, al servicio, perdón, del bien común. Cada gente tiene mucha riqueza que dar. Cada ciudadano puede tener muchas ideas. Si nunca se le da la oportunidad de participar, ¿verdad? Para que colaboren en el proyecto de desarrollo en pro de los demás,
pues va a ser bien complicado que encontremos salidas a tanto conflicto. Entonces se requiere que haya participación también. Cuatro, articulando de manera plural la sociedad y sus fuerzas vitales, llamando a la gente más idónea, ¿verdad? Pidiendo que colaboren, que se vuelvan partícipes activos, ¿verdad? Del desarrollo de un gobierno local, digamos, por ejemplo. Salvaguardando los derechos de los seres humanos y de las minorías. El hecho de ponerse como la iglesia se pone en la actitud de en función de los más pobres. 6. Descentralizando la burocracia, la administración pública y privada. 7. Responsabilizando adecuadamente al ciudadano para que sea parte activa de la realidad política y social del país. Hacerle ver al ciudadano que ellos también tienen una gran responsabilidad, pero de una forma clara, de una forma directa, de una forma sin andarlos tratando como que fueran niños, porque a veces yo veo cuando de repente hablan los representantes del gobierno actual, por ejemplo, cuando a veces salen en la vida pública, en medios de comunicación o están ante la gente, y empiezan a querer hablarle a la gente, le hablan a la gente como que la gente fuera tonta. O sea, se escucha en la forma en cómo le hablan a la gente, pareciera que consideraran al ciudadano, al campesino incluso, como que lo consideraran tonto o ignorante. Porque la forma como le hablan es como que le hablaran a niños. Así le hablan a los ciudadanos, como que fueran niños. No, se requiere que se les hable con una altura del nivel que tienen, pues, de adultos, ¿verdad? Tienen vida, tienen experiencia, pero a veces tratan al ciudadano, los políticos, como que el pueblo fuera un cretino, al cual realmente hay que tratarlo de esa manera, hablándoles con palabras así como usando diminutivos, ¿verdad? Hay que construir la casita, hay que hacer un barridito, ¿verdad? Hay que limpiar la casita. Esa forma de hablar, como que estuvieran hablando a los niños, deja mucho que pensar sobre cómo ellos ven a los campesinos, cómo ellos ven a los obreros. No, se les debe hablar como personas maduras, ¿verdad? De tal forma que puedan comprenderlo todo. Eh, y sobre todo, no solamente hablando, sino mostrándoles la manera, dándoles procesos, dándoles asesores, dándoles insumos para que comiencen a trabajar en los proyectos locales, ¿verdad? Porque a veces solo se queda simplemente en el discurso político y nunca llega a la vida práctica. Lo ideal sería que cada vez que vayan a inaugurar un proyecto, el mismo día que se inaugura el proyecto, ese mismo día comience la primera tarea, ¿verdad? Sería lo ideal. En vez de que solo den el discurso, se van a comer y hasta ahí nomás llegó el proyecto. No pasó a más, ¿verdad? Porque se quedó en el vacío. Yo creo que entre más pronto se puedan funcionar las cosas, mejor. Y para todo tipo de decisiones, debe ser así de práctico, ¿verdad? Directo, sin tanta burocracia. Porque cuando le metemos mucha de burocracia no llegan las oportunidades a las personas. En ese sentido, quisiera recordar algo que me fijé los primeros meses de Nayib Bukele en El Salvador. No sé si ustedes se daban cuenta en el Twitter, ¿verdad? Como él daba órdenes. A veces lo hacía como para dar pica a los de la oposición, ¿verdad? Como para meterle un poco, como él es irónico, él es muy irónico. Pero también cuando se trataba de dar decisiones, comunicaba ahí rápidamente a la tal persona, a tal ministro, a tal lugar, ¿verdad? En tal lugar ocupan un puente, ponía publicaba la foto del puente que se estaba cayendo, hoy mismo hay que darle respuesta a la gente, ¿verdad? Y daba la orden que de inmediato fueran a arreglar el puente, y ahí estaba, arreglado el puente, en la semana siguiente ya estaba listo el puente. Es decir, esa actitud rápida de tomar decisiones en la política, no andarle metido tanta teoría a la situación de lo que hay que hacer en el gobierno, porque a veces se quedan, como digo, solo en el bla, 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 solo calentando el aire. El siguiente principio es el de participación, como el principio de subsidiariedad está en contra de la burocracia, en contra de la centralización, entonces hay que hacer lo contrario, hay que dar participación, hay que llamar a los ciudadanos a que puedan contribuir de manera activa a través de asambleas, a través de consejos, a través de patronatos, a través de comités, para que puedan participar activamente en la política local. Es consecuencia del principio de subsidiariedad, este principio de participación, ¿verdad? Se expresa esencialmente en una serie de actividades mediante las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros, directamente o por medio de los propios representantes, contribuye a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil a la que pertenece, sin andar esperando que el político arregle las cosas. Cada uno debe trabajar para ello. Esa es la razón por la cual en la Iglesia Católica ha funcionado muy bien la jerarquía. Nosotros en la iglesia tenemos jerarquía. Tenemos a los sacerdotes, a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los vicarios, a todos los que hemos mencionado al inicio. Pero además tenemos consejos. Tenemos el consejo parroquial,
tenemos comités del Ministerio Litúrgico, comités del Ministerio Social, comités del Ministerio Profético, ¿verdad? Hay comunidades eclesiales de base organizadas, donde cada persona participa de la vida de la iglesia. Entonces ahí se genera primero la comunidad cercana, vecinal, ¿verdad? Llamada comunidad eclesial de base. Estas después mandan representantes al consejo parroquial o también se quedan a nivel del consejo de la iglesia local, de la iglesia vecinal. Ellos forman el consejo, ¿verdad? Comunitario le llaman, consejo comunitario. Y del consejo comunitario se toman las principales decisiones en función de la comunidad. Después, cualquier actividad que requiera la aprobación del párroco, cuenta con el párroco. Y si el párroco no puede dar autorización, se cuenta con el obispo. Y si el obispo no puede dar autorización, pues tocaría con la conferencia episcopal, ¿verdad? Y por última instancia el papa. Pero en esa forma en que trabajamos a nivel de la iglesia funciona, es muy funcional, ¿verdad? Yo recuerdo cuando estaba en el comité de el consejo comunitario de la comunidad de Sinop, ¿verdad? Éramos bien activos. Yo estaba representando a los monaguillos cuando estaba muy pequeño. Representaba a los monaguillos y contaban con los monaguillos. De todos los monaguillos que íbamos, teníamos que ir dos a la reunión del consejo comunitario para poder, obviamente, participar de las decisiones, estar atentos a las actividades de la comunidad. Y funciona muy, muy bien, ¿verdad? Además que se brindan responsabilidades, se nombran coordinadores, tesoreros, vocales, para mantener un orden adecuado, ¿verdad? Y esa es la manera tan cercana como manejamos la organización de la iglesia. Pues algo así es lo que la iglesia también desea para el Estado. Desea que el Estado también esté repartido hasta los niveles más bajos. Que si la comunidad de Santa Rosa de Copán se reúne, las personas que representan a cada uno de los barrios, ¿verdad? Imagínense que cada barrio hubiera un consejo. Y de los barrios que se reúnen periódicamente, una vez al mes siquiera, que se reúnan para hablar de los problemas locales del barrio, de esos salga un representante para reunirse con el alcalde. Y después del alcalde, pues se va a las siguientes instancias. Si trabajáramos así, sería mucho más ideal. Se intenta, porque sé que existen comités a nivel de los barrios y existen también los famosos, ¿cómo se le llama aquí localmente? Los famosos, ¿cómo se llama? Regidores, los regidores municipales, que representan algunas regiones particulares y que según se cree, ellos llevan por así decirlo, la voluntad popular a oídos del alcalde. Se supone que esa es su función, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces pareciera que no está funcionando bien. O son tan apáticos para tratar con la gente en la comunidad que no convocan, no reúnen, no llaman a nadie, ¿verdad? Para que se reúnan. Es otra gente que a veces toma esa iniciativa. Entonces, no estamos funcionando al 100 como realmente se desearía, ¿verdad? Pero esa es la manera de ir descentralizando poco a poco la política. Eh, y hacer que la gente se sienta, pues, partícipe de su propia historia, como la iglesia lo desea. ¿Cuál es el llamado de este principio? Pues estamos llamados a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para con los demás. También para que sirva, obviamente, para ordenar democráticamente la sociedad. Decimos vivir en una democracia en Honduras, pues que se note, tiene que notarse la democracia, tiene que notarse que escuchan al pueblo, ¿verdad? Pero hasta ahorita lo que hemos sentido, por lo menos en estos últimos años, es que a pesar del clamor popular, los políticos no les mueve, pareciera que no les toca lo que la gente anda reclamando, ¿verdad? Y ni siquiera se dignan al ver el enojo popular, ni siquiera se dignan en decir, bueno, vemos que hay gente que se está quejando por lo que estamos a punto de hacer, ¿por qué no hacemos un plebiscito, un referéndum? O sea, hagamos un plebiscito, un referéndum, ¿verdad? Para decidir realmente si la gente quiere o no quiere, ¿verdad? Que se supone que según nuestra constitución, ese es el procedimiento, para calmar primero el enojo del pueblo que requiere ser escuchado porque obviamente en una democracia representativa se supone que el pueblo tiene voz, pero no se les está dando la oportunidad a la gente de opinar. Imagínense qué tal si hubieran mandado un plebiscito para preguntar, o un referéndum para preguntar si estaba de acuerdo el pueblo hondureño con las sedes. No estaríamos ahorita con este gran problema social, ¿verdad? La gente ahí haciendo sus revoluciones, la gente atacando al gobierno por esta situación, los medios de comunicación no dejan de hablar del asunto. Ya habríamos acabado con el problema con un simple referéndum donde el pueblo hondureño pueda opinar. Y yo les apuesto que si el pueblo hondureño hubiera opinado, habría dicho, no queremos sedes. Habría dicho eso la mayoría del pueblo. Por el tema de la soberanía, porque mucha gente comprende el tema de la pérdida de la soberanía que implica una sede. Y de hecho, incluso no solamente el pueblo hondureño lo entienden los gobiernos internacionales, porque yo he visto periodistas de España, por ejemplo, comentando el tema de las sedes en Honduras y cuando leen la definición de lo que es una sede, yo he visto a periodistas riéndose de nuestro país
riéndose de la tontería que es vender territorios a extranjeros dentro del país para que hagan su propia, prácticamente, gobierno local. Entonces nos ven como un gobierno de gente ignorante que está vendiendo pedazos a pedazos del país. Y así lo ven ellos, sin mayor problema, ¿verdad? Y mucha gente de nuestras localidades también muy conscientes, sabemos que eso realmente está pasando. Pero se habría acabado el problema con un referéndum. No lo hacen, no preguntan al pueblo. ¿Por qué? Porque no les conviene. Saben que la voluntad popular es, como dicen algunos, es Vox Populi y es Vox Dei, ¿verdad? Es decir, es voz del pueblo y puede ser hasta voz de Dios, porque lo que el pueblo en su mayoría desea también es voluntad de Dios, ¿verdad? Que haya armonía, que haya paz, que haya oportunidades, que no se venda la soberanía, que haya verdadera independencia del gobierno. Ese es la Vox Populi, ese es también el deseo de Dios, que seamos un pueblo realmente libre de cualquier tipo de opresión, ¿verdad? Y de cualquier tipo de corrupción. ¿Qué es lo que le preocupa a la iglesia con este principio? La dictadura y el totalitarismo, que cada cierto tiempo reaparece en diferentes localidades. Lo estamos viviendo aquí cerquita, a la par, en Nicaragua, ¿verdad? Ese totalitarismo y dictadura, esa injerencia del gobierno en toda la vida del ciudadano, ¿verdad? Ya vamos a ver un poquito, cuando miremos más adelante el papel de la iglesia, pues les voy a platicar un poquito del conflicto en Nicaragua, sobre todo qué papel ha jugado la iglesia ahí localmente, para que vean lo que la iglesia hace. Eh, llama y preocupa este detalle, que los políticos a veces se sientan tan autosuficientes que obviamente pisoteen la dignidad de todos los ciudadanos, que sean oídos sordos ante el clamor de los ciudadanos, ese mismo reclamo que han hecho aquí en la conferencia episcopal en Honduras, ese reclamo que hacen a los políticos, que el pueblo está clamando, el pueblo está diciendo, ¿verdad? No deja, es una conversación de todos los días, el tema de la polémica política, de cómo algunos políticos señalados de corrupción por la Maxi, por el CNA, ¿verdad? Incluso señalados por Estados Unidos, por las Cortes de Estados Unidos, en la famosa lista que salió hace poco, ¿verdad? Siguen tranquilos ellos como que nada en el gobierno y la fuerza del orden público, que se supone que deben tomar cartas en el asunto, en el momento en que están siendo señalados de corrupción, ya le dan luz verde a las fuerzas del orden para decirle, usted tiene que dejar su papel de político, ¿verdad? El Estado ya no tiene por qué velar y vaya a solucionar ese problema que tiene con donde lo señalan, ¿verdad? Por dignidad, por honor, deberían de haber renunciado ese tiempo. No, ahí están tranquilos ganando su sueldito como que nada hubiera pasado, ¿verdad? Ahí tienen mencionados a un montón de apellidos de todos los diputados, de una cantidad de diputados que están obviamente señalados por corrupción por Estados Unidos, también fueron señalados por la Maxi, y se ha callado esa voz. No, parece que no hubiera pasado nada. No, no han vendido influencias, no han defalcado de las arcas del orden del gobierno, no han canalizado fondos para cuentas personales. Pareciera que no hubiera pasado jamás eso en Honduras, ¿verdad? Porque no hay ya poder judicial que ponga a funcionar el orden como tiene que ser, que se ha perdido el valor del Poder Judicial en Honduras, que hace tiempo hubiera exigido la renuncia a estos diputados señalados por corrupción. Desde que la Maxi lo señala por corrupción, cuando fue una institución que vino llamada por el gobierno para vigilar y señala a algunos que tienen obviamente actos de corrupción que tienen que clarificar ante la ley, desde ese preciso momento ya tenía todo el deber el Poder Judicial de decirle usted está siendo señalado por corrupción en esta investigación. Así que usted tiene que dejar ya su función, ¿verdad? Porque el derecho mismo lo permite, ¿verdad? Quitarlo del cargo, ¿verdad? Tiene que quitarse de cargo, pasar por el juicio y si se demuestra que es inocente, vuelve a su cargo. Si no, creo que incluso queda cancelada su oportunidad de volver a participar en cuestiones políticas, creo que por 10 años, hasta que obviamente cumpla su pena, ¿verdad? Después de la pena, cumplimiento de pena, creo que está inhabilitado 10 años antes de volver a participar políticamente, un ciudadano, según lo que he leído en algunas partes de la ley. Pero aquí no pasa nada. Aquí no pasa nada. Cuando ocurre esto, de que hay gente señalada por corrupción, casos abiertos que no se han cerrado, y no hay nadie que ponga orden, ahí es donde ya podemos oler una dictadura. Ahí es donde ya podemos leer un totalitarismo, donde realmente ya hay una sociedad donde no se respeta la ley de ninguna manera, ¿verdad? Y solo se está beneficiando a los que están del lado del gobernante. Ahí es donde realmente ya podemos hablar de dictadura. Así que es realmente lamentable la situación en la que estamos, ¿verdad? Ustedes seguramente leyeron el documento, por ejemplo, del caso de Tony Hernández, cómo señalaron a Eval Díaz, cómo señalaron a Juan Orlando Hernández como CC4, CC5, que es co-conspirador, 4 co-conspirador, 5 de Tony Hernández, señalados de esa manera
por la Corte de Estados Unidos. Eso está todavía en vigencia. No crean que ya se acabó esa novela. Claro que eso sigue. Desde el momento en que Estados Unidos señala a alguien como conspirador y alguien catalogado como narcotraficante, hace tiempo, por dignidad, siquiera, por una cuestión de dignidad y honor, ya habrían renunciado a sus cargos públicos. No, ahí están cómodos, como que nada ha pasado, inventándose que son los narcos los que se han sacado ese cuento y que ellos no tienen nada que ver ahí. ¿Verdad? Como si los fiscales de Estados Unidos fueran tontos, como si no hubieran hecho ya su investigación, como si fueran las leyes hondureñas. Pero bueno, esa es la situación. Y en este país, aunque se hace el reclamo público, se hacen oídos sordos a esa situación. A eso es lo que tanto llama la iglesia dictadura, totalitarismo. Y además que cuando alguien sale a la calle, ¿verdad? También son amedrentados con bala viva a veces, como ha pasado, por ejemplo, aquí en Honduras, como pasa también con Nicaragua, ¿verdad? Como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Colombia, cuando algunas dictaduras han llegado a aplastar la dignidad del pueblo, ¿verdad? Incluso con bala viva. El siguiente principio es el principio de solidaridad. Creo que se fue la señal, se bajó. Vamos a esperar que vuelva a reactivar. Ok, proseguimos chicos. Disculpen que se fue. Proseguimos chicos. Disculpen que hubo un bajón de internet. Hoy se cayó todo el internet, ¿verdad? Se cayó todo el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, el Snapchat. Todo se vino abajo. Eh, Snapchat no. Snapchat no. Yo pensé que sí, porque estaba viendo en la página de. No. Estaba viendo en la página de. ¿Cómo que se llama esa página? Se me escapa el nombre. Hay una página donde uno puede vigilar qué es lo que se cae y qué es lo que no se cae. ¿Verdad? No recuerdo bien cómo se llama esa página. Que es un detector de la secuencia de todas las redes sociales famosas. Y que cuando se cae una, lanza una alarma. Y el rey uno puede pedir que al correo electrónico le manden cuando se cae un sistema. ¿Verdad? Eso es lo malo de estar centralizado. Miren, cuánta gente no depende, incluso para trabajar, del WhatsApp. ¿Verdad? Pero como no estamos mal acostumbrados a ser partícipes de un sistema, es que claramente es cierto, dan un buen servicio. En comparación a, por ejemplo, a WhatsApp, quizás solamente Telegram tenga la altura como para ponerse al nivel de WhatsApp. Y por eso que la gente quiere estar siempre ahí, ¿verdad? No porque Telegram tiene un montón de cosas también muy buenas, ¿verdad? Que habría que aprender a valorar para descentralizarnos de las redes sociales, porque si nuestro trabajo depende de eso, se echa a perder. Y yo me imagino la cantidad de millones de dólares que están perdiendo solo por estar fuera, offline, para todas esas redes sociales, porque todos los patrocinadores están esperando que pasen su anuncio, ¿verdad? A saber cuántas demandas no le van a caer a Facebook por todo eso, pero bueno, a saber qué habrá pasado. No he leído las noticias a ver qué habrá pasado, ¿verdad? Pero qué interesante cómo están conectadas todas esas aplicaciones. Bien, prosigamos. En cuanto al principio de solidaridad, la palabra solidaridad viene de sólido, viene de algo que es, ¿cómo se puede decir? Sí, que es algo sólido, algo que es irrompible, que se puede mantener, ¿verdad? Con fuerza, la unidad. Por lo cual la solidaridad nos ayuda a mantenernos unidos, a mantener esta sociabilidad intrínseca de nuestra persona, porque todos somos seres sociables. Nadie puede decir yo no dependo de nadie, porque dependes de la fruta que cultiva, de la verdura que cultiva el campesino, dependes de la energía eléctrica que trae obviamente el trabajador, el obrero, dependes de la educación que te da el docente, dependes de los libros que hacen las imprentas, eso dependes de todo. No hay ser humano que diga depende de la ropa de los fabricantes de textiles. No puedes decir yo no dependo de nadie, porque eso es una falacia. Todos tenemos, obviamente, que tener correspondencia mutua, porque sabemos perfectamente que somos, ¿verdad? Primero, iguales. Segundo, somos iguales en dignidad y en derechos, pero también tenemos un camino en común, el desarrollo común de los hombres y de los pueblos, ¿verdad? Que debemos trabajar por la unidad y por una mejor convivencia cada vez más. Necesitamos, por tanto, que la solidaridad sea el punto de partida de toda la maquinaria que echamos a andar llamada sociedad, llamada Estado. Porque si no, perdemos obviamente los estribos, ¿verdad? Y se generan estos totalitarismos que hemos visto anteriormente. Es principio y es virtud, nos dice la iglesia. Como principio, es un principio social, es un principio ordenador de las instituciones, cambiando las estructuras de pecado por estructuras solidarias. Así que como principio ayuda a mantenernos en una línea ética. Y como virtud es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común. Nos exige eso.
¿verdad? Pensar en el otro, no solamente andar como seres individualistas, ¿verdad? Andar con esas egolatrías, donde solamente importo yo, mi futuro, y cuando mucho, en algunos familiares, ya ni siquiera me importa mi familia. Algunos solamente andan pensando en solamente en el padre y madre. Se olvidan de los primos, de los tíos, de los abuelos, se olvidan de todos los familiares. Somos tan egocéntricos que solamente aquellos que me afectan de manera directa son los únicos que a veces me importan, ¿verdad? Y de los demás me desentiendo completamente. Cometemos cada vez más ese mismo pecado de Caín, de dejar de lado al hermano y decir, yo no soy responsable de él. Una estrecha relación es lo que nos pide también el principio de solidaridad. Se pone en evidencia el hecho de que existen vínculos estrechos entre el sentido común, perdón, el bien común y la solidaridad, entre el destino universal de los bienes y la solidaridad, entre la solidaridad y la igualdad entre los hombres y los pueblos, y entre la solidaridad y la paz. Estos principios también que forman parte de los mismos principios de la doctrina social de la Iglesia, bien común, destino, igualdad, y paz en el mundo, ¿verdad? Son principios de la doctrina, están estrechamente relacionados con la solidaridad. Y por tanto no podemos desprendernos de ahí. Tenemos que mantener esa armonía entre todos los principios mencionados, estos 5 principios. Nos dice la Fratelli Tutti, hablando un poquito de la solidaridad humana, si logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y del vacío. Si no logramos mantener esa pasión por compartir, lo que puede venir a la sociedad es el desánimo, el sentirse solo, ¿verdad? Por eso es que la iglesia está como para dar el ejemplo a la sociedad de que somos comunidad. Desde el principio la iglesia siempre ha hablado de la coinonía, de la comunidad, porque somos una unidad en común. No somos seres individuales. No es unidad en el sentido de individualidad, es unidad en el sentido de relaciones con otros. Por lo cual la iglesia, siendo comunidad, quiere dar ejemplo de comunidad al mundo, para que el mundo entienda realmente la importancia de mantenerse unido. Dice el Papa Francisco, un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla, ni puede encontrar su plenitud si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás. La mayoría de nosotros hemos encontrado la paz que tanto anhelábamos en el compartir, en el aprender de otros, en el mantener unas relaciones con otros, ¿verdad? Ahí se encuentra la felicidad. Cuando normalmente tuvimos quizá capítulos en nuestra vida donde pasábamos pensando que solamente importábamos nosotros, ¿verdad? Después vienen obviamente los golpes duros y cuando estamos solos ahí sentimos el vacío de la soledad, que es lo que el Papa y la Iglesia también desea que no sintamos, ¿verdad? Para que pensemos que somos realmente comunidad. Así que, como parece la caricatura del Papa Francisco, con los brazos abiertos, la Iglesia está primero para recibir a quien quiera unirse a la comunidad, pero también está abierta al mundo, para enseñarle al mundo realmente a amarse, a amar la sociabilidad misma, ¿verdad? Y no empezar a generar estas sociedades cada vez más indiferentes, secas, ¿verdad? Vacías de hermandad. Veamos un poquito el fundamento. Salimos de los principios para ver el fundamento de la doctrina social, hablando un poquito de Éxodo 19 y Josué 24. Comenzando primero con Éxodo 19. Ya decíamos que el Dios quiere un pueblo santo, lo mencionamos anteriormente. Desea un pueblo santo, un pueblo que debió haber entendido de parte de Dios su misericordia, porque fue liberado de ser presas de los egipcios. Y Dios más bien los ha liberado, les ha dado esta libertad. Dice Éxodo 19:4, con esto termino, ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y cómo a vosotros os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escucháis mi voz y guardáis mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Mañana vamos a proseguir un poquito con esta reflexión. Nos quedamos aquí, jóvenes. Nos vemos el día de mañana. Nos vemos, Inge. Adiós a todos. Nos vemos, Lick.